Así es, gente, ya me he visto la Mario película y aquí estoy para dar mi opinión. Pero antes de empezar os digo varias cosas, y es que voy a dividir el vídeo en dos apartados, una parte sin spoilers y una parte con spoilers. Así que bueno, sin nada más que decir, vamos con el vídeo. Primero que nada voy a hablar del apartado musical y del apartado visual. Y es que la verdad, las películas de Illumination, como son Minions, Canta, Mascota, toda esta ha sido la que mejor apartado visual tiene. La verdad, las escenas no se sienten vacíos y los personajes se ven muy bien. Y ahora sí, vamos a hablar del apartado musical. Y es que la música, madre mía, qué locura. Porque es muy sorprendente debido a que la gran mayoría de las canciones referencian canciones que ya han aparecido en Mario, y las que no, pues también están guapas, o sea, están muy guapas, la verdad. La banda sonora 20.000 de 20.000, ¿vale? Que es lo mismo que 10 de 10, ¿no? Pero bueno, la verdad, otra cosa que quería decir es que, como ya he dicho, la música está llena de referencias, y no solo la música, sino también la película. La película tiene más referencias, pero más referencias, básicamente es que yo creo que por cada minuto hay una referencia. Bueno, a lo mejor me estoy pasando, pero más o menos, más o menos, y es que yo creo que tendría que volverme a ver otra vez para pillar todas las referencias, y no solo eso, sino que hay referencias a casi todos los juegos de Mario, tanto como el Mario Odyssey, que es más nuevo, tanto es que incluso, yo que sé, hasta los más antiguos. Y también tiene referencias a otros videojuegos, la verdad. No voy a decir a qué otros videojuegos tiene referencia. Bueno, una referencia yo creo que no tiene mucho impacto, que tiene una pequeña referencia a Pikmin, por ahí, pero sí tiene referencia a otros videojuegos. Y otra cosa de lo que me gustaría hablar es de la acción de la película, debido a que, como es una película dirigida para público infantil, dura 1 hora y media, pero se reparte bastante bien entre las escenas de acción y el desarrollo de la trama. De hecho, es que creo que lo único que veo malo en la película es la corta duración. Pero bueno, como ya he dicho, es una película para público infantil y no se puede, pues, alargar mucho. Y bueno, también otra cosa que quería decir, que no voy a profundizar mucho en esta parte, ya que estamos hablando sin dar spoilers, es el desarrollo de los personajes, ya que a diferencia de los videojuegos de Mario, aquí sí que se nota que tienen sentimiento la gran mayoría de personajes. Ahora sí, vamos con la opinión con spoilers. Si es que, como ya he mencionado, hay muchísimas referencias, y una de mis favoritas, que 100% tiene que hablar de ella, es a Mario 64 en la batalla final, que se pone a menearle la cola, a darle vueltas, ¿vale? A eso me refiero, ¿ok? No rayéis. A darle vueltas a Bowser, igual que Mario 64, y la verdad que muy guapa. Y como ya he dicho, pues también tiene referencias a los Marios antiguos, es que hasta el primer Mario, como ya he dicho. Y otro aspecto, que es lo del desarrollo de los personajes, ahora sí voy a profundizar en ello, y es que, en mi opinión, Mario y Luigi son muy adorables, porque es que literalmente es como que si están separados, están tristes, están solitarios, pero luego están juntos y son capaces de cualquier cosa, el poder de la amistad, cómo no. Pero bueno, una cosa que me ha gustado bastante es que profundizan en el pasado de Peach, algo que no se profundiza tanto en los juegos de Mario, o creo que ni de hecho nunca se ha profundizado, la verdad que no estoy muy seguro, porque nos dicen que no sabe de dónde proviene, no sabe de dónde es realmente, y nos dicen que no es realmente el reino champiñón, ¿no? Lo cual, bueno, es lógico, pero bueno. Y otra cosa que quería decir es que Donkey Kong es uno de los mejores personajes, en mi opinión, debido a que no solo por el humor que maneja el personaje, sino que también tiene bastantes paralelismos con Mario en la película. Un ejemplo es que ninguno de los dos tiene una familia que los apoya mucho, ¿no? Pero bueno, ahora sí que hay algo que no me gustó tanto de la película. La verdad es que hay una pequeña cosa, pero es pequeñita, no rayéis. Si es que la escena referenciando Mario Kart
se me hizo un poco larga. Y es que no digo que sea larga, sino que como la película es de corta duración, podrían haberle hecho más corta y hacer más largas otras escenas que creo que merecían más duración, como es la de la batalla final, la verdad. Y respecto a la trama, por cierto, no le veo ninguna pega, la verdad es muy parecida a la de los juegos de Mario, solo que como añadido también Bowser captura a Luigi. Y ahora sí, voy a hablar de algo que ya es lo duro, y es la escena post créditos. Y es que tiene dos escenas post créditos, ¿vale? Tiene dos escenas post créditos, una no es muy importante, simplemente Bowser ahí cantando y... Me gusta jugar Poppy Playtime con mis amigos y tengo un peluche de Huggy Wuggy, duermo con el yeah, este fue el bar de Huggy Wuggy. Y ya está, y aparece un Toad que le dice ¡Calla, NPC! y ya está, básicamente. Y la segunda de lo que voy a hablar, y es que yo la verdad que iba con las expectativas bastante altas para las escenas post créditos, pero bueno, simplemente lo que aparece es que aparece el actualidad de Brooklyn, que diréis, ¿cómo que Brooklyn? Es que sí, obviamente, bueno, no obviamente, pero muchos ya sabréis que Mario y Luigi no son de Italia, sino que son de Estados Unidos, no son de Brooklyn. Y aparece el huevo de Yoshi, ¿vale? Aparece el huevo de Yoshi y yo la verdad que me decepcionó un poco. No porque sea mala la escena post créditos, sino porque simplemente yo iba esperando ahí a Bowser, a los Koopalings o algo así, y me vienen con Yoshi. Pero bueno, la verdad que ya está. Pero bueno. Y también ahora que he dicho eso, hay incluso una referencia a Mario y Luigi de pequeño y a Peach de pequeña también, que esta película es increíble, la verdad. Pero bueno, sin nada más que decir, si eres fan de Mario, tienes que ir a ver esa película como por obligación, ¿no? O sea, si no la ves, te la buscas en algún lugar, pero tienes que verla, por favor. Y si no eres fan de Mario y vas a ir a verla, pues creo que te puede gustar, aunque no entenderás la mitad de la referencia, pero te puede gustar, es entretenida y está bastante bien. Espero que os haya gustado el vídeo, dadle like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo.